Es el verano de 1943. La guerra del Pacífico avanza con una ferocidad nunca antes vista y que quizás nunca vuelva a verse. Isla tras isla, aeródromo tras aeródromo, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se abre paso a través del Océano Pacífico hacia las islas principales de Japón. Las listas de bajas son largas. Las misiones son brutales. Y en algún lugar de una pista de aterrizaje excavada en el barro de la jungla en las Islas Salomón, un grupo de aviadores de la Infantería de Marina que nadie más quería, hombres que habían sido rechazados, ignorados o discretamente apartados de otros escuadrones, están sentados en una tienda de campaña, mirándose unos a otros a través de una mesa plegable cubierta de mapas, esperando al hombre que se supone que los liderará. Llega tarde. Fue visto por última vez en el bar de los oficiales. Y cuando finalmente entra en la tienda, con los ojos vidriosos, desaliñado, con el uniforme que deja entrever las decisiones de la noche anterior, todos y cada uno de esos hombres lo miran fijamente con el mismo pensamiento en la cabeza. ¿Es este realmente el tipo? ¿Es este realmente el hombre que nos enviaron? Un hombre que ya ha sido expulsado de la Marina, que ha roto relaciones con sus superiores a lo largo del Pacífico y que ha pasado más tiempo de su carrera militar luchando con su propio bando que con el enemigo. Su nombre es Gregory Boynton. La mayoría lo llama Papi. Tiene 30 años, lo que lo convierte en un veterano para los estándares de los pilotos de combate. Tiene un problema con la bebida que nadie conoce, un temperamento que ha arruinado más de una prometedora relación profesional y una vida personal que, por decirlo suavemente, es complicada. Está divorciado. Le debe dinero a gente que prefiere no nombrar. Ha estado involucrado en más peleas de bar que combates aéreos, al menos en teoría. Pero esto es lo que aquellos escépticos desconocían. Esto es lo que la documentación no reflejaba, y lo que los informes de eficiencia, los expedientes de conducta y las conversaciones susurradas entre oficiales superiores no podían cuantificar. Gregory Boynton sabía volar. Volaba con una precisión y una violencia instintiva que rozaban lo sobrenatural. Y más aún, comprendía la psicología del combate aéreo a un nivel que la mayoría de los hombres jamás alcanzarían, ni siquiera estudiando durante toda una vida. Llevaba cazando aviones japoneses desde antes de que la mayoría de sus compañeros de escuadrón terminaran su entrenamiento. Ya había derribado aviones japoneses sobre Birmania y China antes incluso de que Estados Unidos entrara oficialmente en guerra. Y bajo el alcohol, bajo la actitud, bajo los restos de una vida personal destrozada, ardía algo que ni todo el Bourbon del mundo podría extinguir. Gregory Boynton necesitaba demostrar algo. No al cuerpo de marines, no a sus oficiales al mando, no a los hombres sentados en esa tienda de campaña. Necesitaba demostrárselo a sí mismo. Y lo que él y aquellos inadaptados, aquellos marginados, aquellos excluidos, aquellos ovejas negras, lograrían en los cielos de las Islas Salomón durante unos meses de combate aéreo se convertiría en una de las historias más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial. 97 victorias aéreas confirmadas. Una medalla de honor. Un legado que perduraría más allá de la guerra, más allá del siglo y más allá de toda persona que alguna vez dudó de que un borracho pudiera liderar hombres en la batalla y traer a la mayoría de ellos de vuelta a casa con vida. Esta es su historia. Para entender qué fue el Escuadrón Oveja Negra, primero hay que entender cómo era realmente la guerra aérea en el Pacífico a mediados de 1943. No era una guerra limpia. No estaba organizada. No era el tipo de conflicto que se prestaba a soluciones convencionales ni a tácticas convencionales. Era salvaje, agotadora y extenuante, de tal manera que consumía a los hombres hasta la extenuación, destruía los aviones más rápido de lo que las fábricas podían reemplazarlos y exigía a sus pilotos una concentración sostenida y letal que el sistema nervioso humano simplemente no estaba diseñado para mantener indefinidamente. Los japoneses habían entrado en la guerra con lo que, según cualquier criterio objetivo, era una fuerza aérea de primera clase. El Mitsubishi A-6M Zero, el caza Zero, fue toda una revelación cuando los oficiales de inteligencia occidentales vieron por primera vez datos de combate reales de China y las primeras campañas del Pacífico. Era rápido. Era extraordinariamente maniobrable. Podía ascender como un ángel nostálgico y girar por dentro de prácticamente cualquier cosa que los aliados le pusieran inicialmente. Los pilotos estadounidenses y británicos que se enfrentaron a él en los primeros meses de la guerra pagaron su ignorancia con sangre. La proporción de derribos del Zero en las fases iniciales del conflicto del Pacífico fue devastadora, y las tácticas que los pilotos aliados habían traído consigo de su entrenamiento, el combate aéreo con giros y aceleraciones que había funcionado en los frentes europeos.
Eran suicidas contra un avión que podía superar en maniobrabilidad a casi cualquier otro en el cielo. Para 1943, los aliados contaban con mejores aviones. El Grumman F-6F Hellcat estaba disponible en mayor cantidad. Una máquina grande, potente y fuertemente blindada, capaz de soportar impactos que el Zero no podía absorber, de escapar de situaciones peligrosas a una velocidad que los pilotos japoneses no podían igualar. Además, los marines tenían su propio avión, que se convertiría en legendario, el Bell F-4 Corsair. El Corsair era una máquina impactante. Su ala de gaviota invertida era inconfundible en silueta, y su motor Pratt & Whitney de 18 cilindros y 2.000 caballos de fuerza generaba un sonido que los pilotos describían como un aullido, un rugido, algo entre una máquina y un ser vivo. Cuando se presentó, los japoneses, según se cuenta, le dieron un apodo que se traducía aproximadamente como muerte silbante. No era un término cariñoso, sino una advertencia. Pero el equipamiento por sí solo no gana guerras aéreas. La campaña de las Islas Salomón, que había comenzado con la agotadora y catastrófica lucha por Guadalcanal y que ahora avanzaba hacia el noroeste, en dirección a la importante base aérea japonesa de Rabaul, requería algo más que buenos aviones y pilotos valientes. Requería liderazgo. Requería hombres capaces de analizar una situación tácticamente desfavorable, donde el enemigo contaba con superioridad numérica, ventaja territorial y posiciones defensivas establecidas, y encontrar la manera de que la situación jugara a su favor. Requería, sobre todo, capacidad de adaptación. La doctrina oficial, los métodos transmitidos desde los mandos de entrenamiento y perfeccionados durante los primeros años de la guerra, estaban en crisis. No porque fueran absurdos, que no lo eran, sino porque los japoneses también se estaban adaptando. La cruda realidad de la campaña de las Islas Salomón era que los escuadrones de cazas aliados realizaban misiones de escolta a lo largo de enormes distancias, protegiendo a los bombarderos que atacaban las islas controladas por los japoneses, y luego luchaban para regresar a casa a través de cientos de kilómetros de mar abierto contra cazas japoneses que despegaban de aeródromos cercanos. El desgaste era real, el agotamiento era real, y el peso psicológico de saber que cualquier misión podía ser la última, que el océano bajo sus pies no ofrecía rescate si el motor fallaba sobre el tramo de agua equivocado, pesaba sobre el pecho de cada piloto como una carga física y pesada. Ante esta situación, el cuerpo de marines necesitaba un liderazgo eficaz. Necesitaban hombres que pudieran desempeñar este trabajo de verdad. En el verano de 1943, lo que solían obtener era a quien quedara. Gregory Boyington nació en Coeur d'Alene, Idaho, en diciembre de 1912. Su infancia no fue como la de un cuadro de Rockwell. Sus padres se divorciaron cuando era pequeño, una situación que conllevaba un auténtico estigma social en aquella época y que dejó huellas que tardarían décadas en ser analizadas por completo. Fue criado principalmente por su madre y su padrastro. Adoptó el apellido de este último durante un tiempo y creció con la energía inquieta propia de un niño que nunca se sintió del todo integrado en el molde que el mundo intentaba imponerle. Era intelligent, genuinamente inteligente, demostrablemente inteligente, del tipo que se reflejaba en los exámenes, las calificaciones y la rapidez con la que asimilaba nueva información. Asistió a la Universidad de Washington con una beca de lucha libre. Era un luchador excepcional, compacto, fuerte y técnicamente hábil, y se graduó en 1934 con un título en Ingeniería Aeronáutica. No era un hombre que se adentrara en la aviación por casualidad, como algunos lo hacen en sus carreras. La buscó deliberadamente, con determinación. Quería volar. Lo deseaba como algunos desean cosas que se sienten casi biológicas, como respirar o beber agua. Ingresó en el programa de cadetes de aviación naval y fue nombrado oficial del Cuerpo de Marines en 1937. Y en el aire, aquello que los trámites, los informes de conducta y las cuentas de baja jamás podrían reflejar se reveló de forma clara e inequívoca. Tenía un talento innato. Sus instructores lo notaron. Sus compañeros lo observaron. En el aire, los problemas, las frustraciones y los fracasos que parecían definir su vida en tierra simplemente desaparecieron, y lo que quedó fue un piloto con una habilidad genuina, casi sobrecogedora. En tierra, lamentablemente, Gregory Boyington siguió siendo Gregory Boyington. El problema con la bebida surgió desde el principio. No de la forma que destruye a un hombre de la noche a la mañana, sino de la forma que erosiona lentamente las cosas, las relaciones, la reputación profesional, la confianza de los oficiales al mando que, de otro modo, podrían haber impulsado su carrera. Se casó. El matrimonio se deterioró. Tuvo hijos. Luchó por mantenerlos.
A finales de la década de 1930, técnicamente estaba ausente sin permiso, una situación que se resolvió discretamente pero que nunca olvidó. Estaba profundamente endeudado y su carrera en el cuerpo de marines, que había parecido tan prometedora, se estaba estancando silenciosamente. En 1941, tomó una decisión que fue desesperada, brillante o quizás ambas cosas. Renunció a su cargo en la Infantería de Marina y firmó un contrato con el Grupo de Voluntarios Americanos, la organización que se haría famosa como los Tigres Voladores, liderada por la implacable y exigente Claire Chennault. El contrato ofrecía $600 al mes, una suma considerable en 1941, y Boyington necesitaba ese dinero por razones que se habían acumulado durante años. Partió hacia Birmania para luchar contra los japoneses, meses antes de que Pearl Harbor convirtiera la lucha contra los japoneses en la postura oficial de su país. Con los Flying Tigers, Boyington derribó 6 aviones japoneses confirmados, 6 victorias, contra el Zero, en aeronaves que no eran inherentemente superiores. Empleó tácticas que Chennault había perfeccionado específicamente para neutralizar las ventajas del Zero: no girar con él, no combatir en sus términos, usar la altitud y la velocidad y retirarse en picado cuando la oportunidad se esfumaba. Boyington asimiló esas lecciones. No solo las siguió, sino que las interiorizó, las hizo suyas y las desarrolló con la particular inteligencia intuitiva de alguien que comprendía no solo la mecánica del combate aéreo, sino también su psicología. Su etapa con los Flying Tigers terminó mal, como casi todo lo relacionado con Boyington. Hubo disputas sobre el salario, sobre las victorias reclamadas y sobre el caos organizativo que inevitablemente rodeaba a la VG. Regresó a Estados Unidos, logró que le restituyeran su cargo en el Cuerpo de Marines y se encontró de nuevo con el uniforme, pero también de nuevo en lo más bajo de una jerarquía que había seguido adelante sin él, rodeado de hombres que habían sido ascendidos durante su ausencia y cargando con una reputación que lo precedía de maneras que no eran precisamente halaguedoras. Solicitó repetidamente ser destinado a combate. Lo trasladaron de un lugar a otro. Realizó misiones de transporte. Asistió a reuniones. Esperó, y mientras esperaba, bebía, y mientras bebía, su reputación crecía, y los oficiales al mando que podrían haberle asignado un escuadrón revisaron su expediente y encontraron razones para buscarle otro destino. Para el verano de 1943, Gregory Boyington tenía 30 años. Era técnicamente mayor en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Estaba absolutamente desesperado por volver a entrar en una verdadera batalla y comenzaba a preguntarse si el sistema lo iba a utilizar sin darle nunca la oportunidad de demostrarle que era realmente capaz. Entonces a alguien se le ocurrió una idea. Alguien. Y el registro histórico es algo impreciso sobre quien merece el crédito por esta inspiración en particular. Analizó 2 problemas simultáneamente y se dio cuenta de que, de hecho, podrían ser la solución el uno para el otro. Primer problema. Había un grupo de pilotos del Cuerpo de Marines en el Teatro de Operaciones del Pacífico que, por diversas razones, estaban sin destino asignado. Estaban entre asignaciones. Sus escuadrones se habían disuelto, habían completado sus periodos de servicio con una unidad y no habían sido reasignados a otra. O, en algunos casos, habían agotado la paciencia de sus anteriores destinos por razones que el registro oficial describe diplomáticamente. No eran malos pilotos. Muchos de ellos eran excelentes. Simplemente, en el lenguaje de la burocracia militar, estaban disponibles. Segundo problema, Gregory Boyington necesitaba una orden. La solución que surgió fue el VF-214, Escuadrón de Caza y Ataque de la Infantería de Marina 214. Ya existía. Había sido una unidad diferente con una plantilla distinta. Había sido reconstituida y reorganizada. En septiembre de 1943, se convirtió en algo que ningún manual había previsto. Se convirtió en un escuadrón formado en gran parte por hombres que otros escuadrones no habían querido, liderado por un hombre a que la mayor parte de la estructura de mando había descartado discretamente, despegando desde aeródromos en las Islas Salomón con menos tiempo de preparación del que cualquiera hubiera deseado, contra un enemigo que no tenía ningún interés en darles un momento para adaptarse. Los pilotos se hacían llamar las Ovejas Negras. El nombre fue idea de Boyington, y encajaba tan bien que parecía menos un nombre y más un reconocimiento de algo que siempre había sido cierto. Eran los que no encajaban del todo. Los que tenían un historial problemático, personalidades fuertes y una obstinada negativa a ser lo que el sistema quería que fueran. Boyington miró a esos hombres y se vio reflejado en ellos. Y al verse reflejado en ellos,
comprendió algo que un oficial al mando más convencional podría haber pasado completamente por alto. Estos hombres no necesitaban ser gestionados, necesitaban ser liderados. El liderazgo, tal como lo entendía Gregory Boyington, no dependía del rango ni de las normas. No se trataba de infundir temor en los hombres, ni de obligarlos a seguir procedimientos, ni de encajar exactamente en el organigrama. El liderazgo, según lo comprendió Boyington a través de la experiencia del fracaso, las dificultades de la vida y la observación de otros hombres liderando, tanto bien como mal, consistía en hacerles creer que lo imposible era posible, que el hombre que tenían delante había estado en la misma situación y había encontrado la manera de superarla. No fingió ser alguien que no era. Y eso, quizás, era lo más importante. Los Black Sheep sabían de la afición de Papi Boyington por la bebida. Sabían de su mal genio. Sabían de su trayectoria profesional, que no era precisamente un camino de ascensos fáciles ni de aprobación institucional. No se lo ocultó. En cambio, les ofreció honestidad sobre la situación a la que se enfrentaban y confianza, una confianza concreta, sólida y técnicamente detallada, sobre cómo iban a afrontarla. Las tácticas que desarrolló para el VMF 214 se basaban en todo lo que había aprendido en China, perfeccionado durante los meses de observación, reflexión y lectura que había dedicado mientras esperaba su oportunidad. Contra el Zero, no jarabas, nunca jarabas. El Zero podía superar en maniobrabilidad a un Corsair todo el día, podía acercarse en un combate aéreo horizontal y dispararte a través de la cabina antes de que hubieras completado un cuarto del arco. Contra el Zero, aprovechabas las ventajas del Corsair, su peso, su potencia, su velocidad en picado, el blindaje que separaba al piloto del fuego enemigo, la protección de los depósitos de combustible que el Zero, en su obsesiva búsqueda de maniobrabilidad y alcance, había sacrificado. Te acercabas rápido, golpeabas con fuerza, te alejabas en picado, volvías a ascender con la energía acumulada y volvías a golpear. El boom and zoom, altitud y velocidad como armas, paciencia como táctica, la voluntad de interrumpir un enfrentamiento que no iba bien, replantear la estrategia en lugar de quedarse y luchar en condiciones desfavorables. Les inculcó esto la fuerza. No mediante conferencias ni instrucción formal, aunque también hubo algo de eso, sino a través de la conversación, en el aeródromo, durante las comidas, en las sesiones informales que se convirtieron en la verdadera universidad del VF 214. Boyington hablaba de volar como un artesano habla de su oficio, con la particular intimidad de alguien que ha pasado incontables horas a solas con aquello que más ama, analizándolo desde todos los ángulos. Enseñó a sus pilotos a pensar en el combate como un todo antes de que comenzara, a buscar la geometría de la lucha en lugar de simplemente reaccionar a lo que tenían inmediatamente delante. También se comunicó con los japoneses. Esto requiere una breve explicación, pues es uno de los detalles más extraños de la historia de Black Sheep y uno que revela algo importante sobre la particular audacia de Boyington. Durante las misiones, Boyington a veces se comunicaba por radio y desafiaba directamente a los pilotos japoneses, llamándolos sin previo aviso, retándolos a que subieran a la pista y lucharan, intentando atraer a la aviación enemiga a combates en condiciones favorables para su escuadrón. Si los japoneses podían entender sus transmisiones, si era psicológicamente efectivo, si tenía algún propósito táctico real o si simplemente era la expresión de una personalidad competitiva que nunca había aprendido el significado de la palabra suficiente, el registro histórico es algo ambiguo. Pero era inconfundiblemente Boyington. Era el acto de un hombre para quien cada enfrentamiento era personal. Su motivación personal iba más allá del patriotismo o el deber, aunque ambos sentimientos eran reales. Lo que impulsaba a Gregory Boyington era una necesidad que el cuerpo de marines había creado inadvertidamente a maltratarlo durante tanto tiempo. Le habían dicho, de mil maneras, oficiales y extraoficiales, que no era lo suficientemente bueno, que su inestabilidad, sus dificultades, su negativa a adaptarse a los estándares que la institución prefería, todo eso pesaba más que sus talentos. Y en algún lugar, bajo el Bourbon y la bravuconería, esa valoración había echado raíces y se había convertido en algo que le intentaba desenterrar y destruir a cada instante. Necesitaba 26 derribos. 26 victorias aéreas confirmadas lo convertirían en el mejor estadounidense de la guerra hasta ese momento, superando el récord de la Primera Guerra Mundial que ostentaba Eddie Rickenbacker, quien había derribado 26 aviones alemanes en los cielos de Francia en 1918. 6 de sus derribos ya se le habían acreditado en China, lo que significaba que necesitaba 20 más del VMF 214.
Necesitaba 20 victorias más para convertirse, de forma oficial e indiscutible, y en términos que ni el informe de eficiencia más escéptico podría desestimar, en el mejor de todos los tiempos. Esa necesidad específica, ardiente y personalmente urgente, era lo que aportaba a cada misión, no la imprudencia. La imprudencia y el coraje son cosas distintas, y Boyington entendía la diferencia mejor que nadie. Tenía una familia, tenía hijos, quería volver a casa, pero también quería ganar, y quería ganar de una manera que resolviera, de una vez por todas, la cuestión que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos había estado planteando desde 1937. El escuadrón Black Sheep realizó su primera misión a mediados de septiembre de 1943. Operaban principalmente desde aeródromos en las Islas Russell y, posteriormente, desde Bella la Bella, puntos de escala en el largo avance aliado a lo largo de lo que se denominó el Estrecho, el canal entre las cadenas de Islas Salomón, que se había convertido en uno de los tramos de mar y cielo más disputados del Pacífico. Sus objetivos principales eran las instalaciones aéreas japonesas en Bougainville y la enorme e imponente base de Rabaul, en el extremo oriental de la isla de Nueva Bretaña. Rabaul representaba algo extraordinario en la geografía de la Guerra del Pacífico. No era simplemente una base, era una fortaleza. Para 1943, los japoneses habían concentrado en Rabaul una fuerza que incluía más de 400 aviones, cazas, bombarderos, torpederos, junto con enormes recursos navales de superficie e instalaciones defensivas construidas durante los 2 años de ocupación japonesa. Atacar Rabaul requería volar cientos de kilómetros sobre mar abierto, penetrar algunas de las defensas antiaéreas más potentes del Teatro de Operaciones del Pacífico y abrirse paso a través de la oposición de cazas japoneses que se alzaban para recibir a las formaciones aliadas en oleadas decididas, organizadas y numéricamente significativas. Para los pilotos del VMF-214, cada misión de escolta hacia Rabaul era un ejercicio de violencia controlada bajo una presión extraordinaria. Protegían a bombarderos que volaban en formaciones cerradas, lo que limitaba la capacidad de maniobra de los cazas de escolta. Combatían sobre el agua, donde no había aterrizaje seguro en caso de impacto. Con frecuencia se encontraban en inferioridad numérica. Y lo hacían día tras día, misión tras misión, con una intensidad que convierte a veinteañeros en ancianos en cuestión de semanas. Lo que distinguía a los Black Sheep no era que nunca sintieran miedo. El miedo era la respuesta apropiada y racional a su entorno operativo. Lo que los distinguía era lo que hacían con ese miedo. Boyington había creado en el VMF-214 algo difícil de cuantificar con precisión, pero absolutamente reconocible en el registro histórico de su desempeño. Había creado una cultura específica y particular de competencia agresiva, la de hombres que creían, de verdad creían, que su forma de hacer las cosas funcionaba, que su líder sabía de lo que hablaba y que las tácticas que habían practicado no eran teorías, sino armas. Las victorias se acumularon, no todas a la vez, no en un solo día dramático, sino de forma constante, misión tras misión, en la minuciosa aritmética de una campaña aérea sostenida. Octubre de 1943. Noviembre. Los japoneses se elevaron para recibirlo sobre Bougainville, sobre las aguas que se acercaban a Rabaul, en intentos de interceptación que los Black Sheep convirtieron en combates en sus propios términos cuando pudieron. Los Corsairs se lanzaban en picado a través de las formaciones japonesas con una velocidad que el Zero no podía igualar en picado. Las dispersaban, derribaban aviones separados, volvían a ascender y repetían la operación. El propio Boyington era una presencia imponente en el aire. Volaba con una agresividad que sus compañeros de escuadrón describieron años después con una mezcla de admiración y casi reverencia. No volaba con cautela. Volaba como un hombre con una fecha límite, que era precisamente lo que era. Cada día que despegaba era una nueva oportunidad para cortar la distancia con el récord de Rickenbacker, y perseguía ese objetivo con una concentración que nunca lo abandonaba, ni siquiera en el caos de un combate donde ocurren docenas de cosas simultáneamente y el margen de decisión para cada una se mide en fracciones de segundo. Sus compañeros de escuadrón decían que tenía una percepción casi física del espacio tridimensional que lo rodeaba en combate. Sabía dónde estaba cada avión en el enfrentamiento, no solo el que estaba atacando, sino todos los que estaban detrás y encima de él, y los que llegarían en 40 segundos si mantenía su rumbo. No era algo sobrenatural. Era el resultado de miles de horas de vuelo y de un cerebro que procesaba la información espacial con una velocidad y claridad inusuales. En el aire, Gregory Boyington era precisamente lo que siempre había afirmado ser cuando nadie más le creía. Él era el mejor.
Luego llegó la mañana del 3 de enero de 1944. Para entonces, Boyington ya contaba con 26 victorias aéreas confirmadas, igualando el récord de Rickenbacker, y estaba previsto que completara su servicio de combate. 26 era la cifra que había estado persiguiendo, y la había alcanzado. Pero igualar un récord no era lo mismo que ganar, y Gregory Boyington no había volado bajo el fuego antiaéreo japonés ni enfrentado a cazas durante meses para igualar un récord. Quería la número 27. Quería que fuera inequívoca. Y así, el 3 de enero, sobrevolando las proximidades de Rabaul, volvió a elevarse. La misión consistía en un barrido aéreo sobre Rabaul, una gran formación de cazas aliados que volaban por delante de los bombarderos, con el objetivo de atacar a los cazas defensivos japoneses antes de que pudieran posicionarse para atacar al principal grupo de ataque. En teoría, era exactamente el tipo de misión que el VF-214 había realizado docenas de veces. También era precisamente el tipo de misión que, con los japoneses en estado de alerta máxima y sus fuerzas defensivas concentradas en Rabaul a su máxima capacidad, podía salir mal de muchas maneras simultáneamente. Aquella mañana, los cielos de Rabaul estaban repletos. Las estimaciones varían, pero los japoneses desplegaron entre 50 y 70 interceptores, principalmente Zeros, en múltiples grupos a diferentes altitudes, ascendiendo en una defensa organizada y estratificada, una estrategia que sus experimentados controladores aéreos habían perfeccionado durante 2 años de combate. La formación de barrido aliada, incluyendo los Corsairs de Boyington, se estrelló contra un muro. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en el ritmo frenético y violento del combate aéreo, donde 30 segundos pueden parecer una eternidad y el curso de una batalla puede cambiar por completo en un instante. Boyington participó en la lucha desde el principio, presionando con fuerza, empleando las tácticas de ataque y retirada que había inculcado a sus hombres y a sí mismo, alertando sobre la presencia de aeronaves enemigas, coordinando su vuelo combatiendo con la ferocidad controlada que lo había convertido en el miembro más peligroso del VMF-214. Derribó 2 aviones japoneses en el combate. 2 victorias confirmadas, elevando su total a 28. Era el as estadounidense más destacado de la guerra. Lo había logrado. Y entonces una ráfaga de fuego de cañón japonés, posiblemente de un Zero que había aparecido desde abajo por detrás, posiblemente de fuego antiaéreo, posiblemente del caos de combate masivo donde era imposible atribuir la responsabilidad con precisión, destrozó su Corsair. El avión fue alcanzado gravemente. El motor perdió potencia. Boyington también resultó herido, aunque la naturaleza exacta de sus lesiones no quedó clara para quienes presenciaron lo que sucedió después, ya que lo que ocurrió a continuación fue un avión en llamas cayendo sobre las aguas que rodean Rabaul, con Gregory Boyington todavía en la cabina. Su compañero observó cómo el Corsair se estrellaba. La radio se quedó en silencio. Los Black Sheep regresaron de la misión sin su líder, y la notificación oficial se extendió a través de la burocracia militar. El mayor Gregory Boyington, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, estaba desaparecido en combate. Se le daba por muerto. El Cuerpo de Marines siguió adelante con su nominación a la Medalla de Honor. Los premios póstumos, en el ámbito militar, no son infrecuentes. Tenía 28 derribos confirmados, lo que en ese momento lo convertía en el as de la aviación estadounidense con más victorias de toda la guerra. Había liderado al VMF-214 a 97 victorias confirmadas. Había transformado un grupo de soldados descartados en uno de los escuadrones de cazas más efectivos del Teatro de Operaciones del Pacífico. Había logrado todo lo que se había propuesto y más. La medalla honraría al hombre que lo había dado todo, excepto que Gregory Boyington no lo había dado todo. Todavía no. Estaba vivo. Lo ocurrido en las aguas cercanas a Rabaul la mañana del 3 de enero de 1944 se reconstruyó mucho después a partir de múltiples fuentes: el relato del propio Boyington, los registros japoneses y el testimonio de los presentes. Tras ser alcanzado su avión y estrellarse, Boyington logró salir de la cabina y caer al agua. Resultó herido. Fragmentos de metralla le habían impactado el hombro y las piernas, y el shock físico de la eyección y el impacto con el agua lo habían dejado prácticamente incapacitado. Flotaba a la deriva en las aguas de Rabaul, un piloto estadounidense en el vasto y hostil Pacífico, con buques de guerra japoneses en la zona y sin posibilidad de rescate. Fue rescatado por un submarino japonés. Durante los siguientes 20 meses, Gregory Boyington fue prisionero de guerra en manos japonesas. Esta no es una historia fácil de narrar,
pues lo ocurrido en los campos de prisioneros de guerra japoneses durante la Segunda Guerra Mundial constituye uno de los capítulos más oscuros de aquel terrible conflicto. El trato que el ejército imperial japonés daba a los prisioneros era, desde cualquier punto de vista, legal, moral o simplemente humano, una atrocidad constante. Hambre, palizas, negligencia médica, humillación deliberada. Los hombres que sobrevivieron a esos campos lo hicieron gracias a una combinación de resistencia física, fortaleza mental y esa particular tenacidad humana que se niega a doblegarse incluso cuando la derrota parece la única opción racional. Boyington sobrevivió. Sobrevivió a 20 meses de cautiverio. Sobrevivió a la disentería, a las palizas y a la constante deshumanización del cautiverio bajo captores que no lo consideraban un ser humano en ningún sentido. Sobrevivió gracias a la misma personalidad compleja, contradictoria y difícil que le había causado tantos problemas durante su carrera militar. La terquedad, la negativa a aceptar las definiciones que otros le imponían, la profunda e inestirpable convicción de que aún no había terminado su camino. Cuando la guerra terminó en agosto de 1945, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y la posterior rendición de Japón, comenzaron a aparecer los supervivientes de los campos de prisioneros de guerra japoneses. Boyington estaba entre ellos. Era delgado, estaba traumatizado, marcado de maneras que no serían visibles en las fotografías oficiales, pero que lo acompañarían el resto de su vida. Había sobrevivido a algo que había matado a muchos hombres aparentemente más fuertes, y regresó a unos Estados Unidos que ya le habían otorgado su máximo honor, la Medalla de Honor concedida en su ausencia por su servicio en el Pacífico antes de su captura. El 5 de septiembre de 1945, 4 días después de la ceremonia formal de rendición japonesa a bordo del USS Missouri, el mayor Gregory Boyington fue liberado de su cautiverio y comenzó el largo viaje de regreso a casa. La acogida que recibió fue extraordinaria. La ceremonia de la Medalla de Honor con el presidente Truman, los desfiles, la atención pública. En 1945, Estados Unidos necesitaba a sus héroes con especial urgencia. 4 años de guerra, cientos de miles de muertos, un trauma nacional que tardaría generaciones en superarse por completo. Y Boyington era precisamente el tipo de héroe que más gustaba a la historia estadounidense. El inconformista, el hombre poco convencional, el que no encajaba en el molde y, en cambio, lo había roto. Pero regresar a la guerra no es tan sencillo como volver a casa. Boyington lo sabía de una manera que la mayoría de quienes lo aclamaban no podían comprender. La guerra le había arrebatado cosas que ninguna medalla podía reemplazar. Los 20 meses de cautiverio japonés habían agravado aún más sus heridas. El alcoholismo, que ya era un problema antes de la guerra, se había convertido en algo más grave, un mecanismo de defensa para un hombre que cargaba con más de lo que cualquier mecanismo podía soportar. En los años posteriores a la guerra, luchó contra todo lo que ésta deja en quienes la combaten. Las pesadillas, los recuerdos, la dificultad de adaptarse a la vida en tiempos de paz tras años de vida y muerte condensados en fracciones de segundo. Se casó de nuevo, y otra vez. Probó cosas distintas. La lucha libre profesional, entre otras cosas, aprovechando las habilidades físicas que había desarrollado en la Universidad de Washington. Dio discursos. Tuvo diversos trabajos. La fama era real, pero no resolvió los problemas de fondo, porque la fama nunca lo hace, y los problemas de fondo no eran algo que la fama pudiera solucionar. Escribió unas memorias, publicadas en 1958, vía Black Sheep, fueron un relato directo y sin adornos, como era de esperar, de su vida y su carrera militar, honesto sobre su alcoholismo, sobre sus fracasos, sobre las discrepancias entre la heroica narrativa pública y la realidad privada. No era un libro fácil de leer. No era el tipo de autobiografía cuidadosamente pulida que suelen producir los profesionales de las relaciones públicas. Era Boyington escribiendo como siempre había vivido, sin disculparse por lo que era, sin pretender que la historia fuera más sencilla de lo que realmente había sido. En 1976, la NBC convirtió su historia en una serie de televisión, vea Black Sheep, protagonizada por Robert Conrad en el papel de Boyington. La serie no era un documento histórico exacto, la televisión rara vez lo es, pero dio a conocer al Escuadrón Oveja Negra a una nueva generación y familiarizó el nombre de Boyington a los estadounidenses nacidos después de la guerra en la que había participado. El propio Boyington apareció en la serie en un cameo, interpretando a un anciano que observaba una versión ficticia y más joven de sí mismo recrear una historia que había ocurrido, o algo parecido, en los cielos de las Islas Salomón 30 años antes.
Nunca llegó a reconciliarse del todo consigo mismo, como suele suceder con algunos hombres. La complejidad y la dificultad que lo definieron a lo largo de su vida no se transformaron en una serena sencillez en su vejez. Siguió siendo contradictorio, interesante y no completamente en paz hasta el final. Falleció en enero de 1988 en Fresno, California, a los 75 años. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, entre los hombres y mujeres que sirvieron a su país de maneras que fueron reconocidas oficialmente y otras que, en el fondo, fueron olvidadas. ¿Qué fue lo que realmente cambiaron Gregory Boyington y el Escuadrón Oveja Negra? El impacto militar inmediato se refleja en las cifras que dan título a esta noticia. 97 victorias aéreas confirmadas en una misión de combate que duró aproximadamente 3 meses. 28 derribos se le atribuyeron personalmente a Boyington, lo que lo convirtió, en el momento de su captura, en el asa estadounidense con mayor número de victorias de la Segunda Guerra Mundial. Un récord que posteriormente igualaron e incluso superaron otros pilotos, pero que nunca perdió valor en lo que representaba, la hazaña de un hombre que operaba al límite absoluto de lo que un ser humano podía lograr en esas condiciones específicas. El impacto táctico general es más difícil de cuantificar, pero no por ello menos real. Los métodos que Boyington desarrolló y perfeccionó con el Black Sheep, la aplicación disciplinada de tácticas energéticas, el énfasis cultural en la competencia agresiva por encima del cumplimiento de procedimientos, la comprensión del combate aéreo como una contienda tanto psicológica como física, no se limitaron al VF-214. La Guerra Aérea del Pacífico fue un organismo de aprendizaje. Las tácticas que funcionaron fueron observadas, analizadas y difundidas. Las lecciones del Black Sheep influyeron en la doctrina general de la aviación de caza estadounidense en el Pacífico, contribuyendo al conocimiento acumulado que impulsó las tasas de derribos de 1944 y 1945 a niveles que la aviación japonesa no pudo soportar. Pero quizás el legado más importante sea el más difícil de plasmar en un informe oficial. Boyington y los Black Sheep demostraron algo que las instituciones militares siempre han tenido dificultades para asimilar, pues, por su naturaleza, prefieren la previsibilidad y la conformidad. Demostraron que las cualidades que hacen que una persona sea difícil, la terquedad, la negativa a aceptar los límites convencionales, la disposición a analizar una situación y decir, la forma habitual de hacer las cosas no es suficiente, son a veces precisamente las cualidades que requieren las situaciones más difíciles. Las Fuerzas Armadas se rigen por normas, reglamentos y procedimientos por buenas razones. Estos salvan vidas, permiten la coordinación y previenen el caos. Pero toda institución también necesita, en ciertos momentos, hombres y mujeres que se salgan un poco del modelo convencional. Hombres y mujeres que perciben el problema de manera diferente porque siempre se les ha dicho que ellos mismos son el problema. Hombres y mujeres que, si se les da la oportunidad, reunirán a un grupo de inadaptados y marginados y forjarán con ellos algo que los libros de texto no podrían haber predicho y que la sabiduría convencional habría considerado imposible. Gregory Boyington no era una persona cómoda. No era fácil. No encajaba en el sistema. Y pasó años intentando decidir qué hacer con él, y la mayoría de sus decisiones fueron erróneas. Bebía demasiado. Tomaba malas decisiones. Quemó puentes. Alienó a sus aliados y les dio a sus enemigos la munición que necesitaban para destituirlo. Y entonces ascendió al cielo sobre el Océano Pacífico e hizo algo que nadie había hecho antes. Liderar a hombres en los que nadie más creía, utilizando métodos que había desarrollado a través de duras experiencias y una reflexión aún más profunda, y tenía razón en todo. La bebida no lo definía. Los que dudaban de él no lo definían. 28 columnas de humo que se elevaban sobre el Pacífico lo definieron. Y en 97 ocasiones, la oveja negra demostró que aquellos que no encajan del todo en el molde son a veces los únicos que pueden romperlo. Hay un momento, y todos los que ven esto lo han experimentado de alguna manera, en el que el sistema te dice que no eres suficiente, que los hechos hablan por sí solos y que no das la talla, que las autoridades han analizado todo lo que eres y todo lo que has hecho y han llegado a la conclusión de que la respuesta es no. Todavía no. Esta vez no. Probablemente nunca. A Gregory Boyington le dijeron eso, de una forma u otra, durante la mayor parte de su vida adulta, y lo que hizo fue volver a subirse al avión. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir lo que significa ser subestimado y responder a esa subestimación con algo innegable, haz algo sencillo por nosotros ahora mismo. Dale al botón de me gusta. Te llevará menos de un segundo y realmente importa. Le indica al algoritmo que este tipo de historias merecen ser descubiertas,
que la historia de personas reales que lograron lo imposible en circunstancias imposibles merece ser vista. Mantiene vivas estas historias para quienes las necesitan. Y suscríbete a Historia de Batalla TV si aún no lo has hecho. Encontramos las historias que los libros de texto omitieron, las que ocurrieron en cabinas de pilotos reales, en selvas reales y en momentos cruciales de decisiones difíciles, y las contamos como merecen ser contadas, de forma completa, honesta y con todo el peso de lo que realmente costaron. Queremos saber tu opinión. Deja un comentario y cuéntanos. ¿Ha habido algún momento en tu vida en el que alguien te haya descartado demasiado pronto? Cuando el sistema te dijo que no y encontraste la manera de convertirlo en sí, la comunidad de allí es extraordinaria, y este es precisamente el tipo de conversación para la que se reúnen. Y si esta historia te conmovió, no te pierdas el próximo episodio, porque la próxima vez nos adentraremos en una de las operaciones de engaño más audaces de la historia bélica, un plan tan improbable que quienes lo diseñaron asumieron que fracasaría, que engañó a una de las potencias militares con mayor capacidad de inteligencia del mundo y que quizás salvó más vidas que cualquier batalla de toda la guerra. No lo verás venir. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en estas historias. Gracias por ser de esas personas que todavía creen que importa cómo sucedieron las cosas, no solo que sucedieron. Nos vemos en el próximo.